la igualdad de género, la equidad, inclusive está primero en el diseño, en la estructura del diseño, son los elementos que inician, principios fundamentales, valores que se sostengan en el tipo de sociedad que nosotros tenemos, donde jurídicamente se sostiene en la Constitución Política de Salud, en la Declaración de Derechos Humanos, etc. Entonces, miren ustedes la importancia que tiene abordar el tema de la discriminación, el tema de la desigualdad, por ejemplo, o el tema de la violencia, porque la violencia es un atentado contra estos valores, porque la desigualdad es un atentado contra estos valores, y el docente es el mediador que va a permitir que el alumno tome posición. Y ahí está la importancia de no solamente que sepa qué significan cada una palabra, no solamente que aprendan técnicas, sino que tome posición frente al problema de la discriminación. Pero esa toma de posición no es solamente que tome conciencia, porque yo puedo ser muy consciente, pero debe estar consciente que está discriminando a mi compañero, que está cometiendo bullying, por ejemplo, de poder. Si yo me jugaba, cambiaba, ponía etapas a uno y otro, hablaba a sus espaldas, etc. Pero no era consciente de que esto es un problema que se denomina bullying, violencia psicológica o peor, la violencia física que se desarrolla. Entonces, burlarse de mi compañero con sus características físicas forma de violencia psicológica. Pero yo como estudiante no sabía, pero como el profesor y el clase, ya tomé conciencia. Pero tomar conciencia no implica un cambio de posición, que es lo que queremos. Tomar conciencia tiene que ir de la mano con una toma de posición frente a ¿cuál es la posición que van a asumir frente al reino? Ahora, cuidado que la toma de posición puede ser de un lado o puede ser de otro lado. De ahí lo que tenemos que tener nosotros muchísimo cuidado en que, bueno, ya cada uno interpreta por manera y hace lo que quiera, como quiera. No nos olvidemos que nosotros como profesores mediadores, somos mediadores de qué? De alguna manera manipuladores, que el discurso del poder, ¿cuál es? El discurso del poder por el cual nosotros tenemos el oficio de trabajo es desarrollar este discurso, hacer que algunos tomen conciencia de este discurso y que este discurso se hagan prácticas sociales que se expresen en su discurso, en su forma discursiva. Claro, exactamente. Y ahí me hace acordar, porque cuando hablemos del indicador, el indicador implica una condición de contexto, y esa condición de contexto se llama actitud. ¿Cuál es la condición del contexto? ¿En qué nos está condicionando el contexto ahora? En ir frontalmente contra la discriminación de la mujer, ir frontalmente contra la violencia de la mujer. Ese es el contexto ahorita lo que exige. Muy bien. Eso implica una actitud distinta. ¿Se acuerdan? Una actitud distinta frente a ese problema. Muy bien. Entonces, tomar posición, cuidado con esto. En la toma de decisión puede ser, por ejemplo, yo ya asumí que estaba haciendo bullying contra mi compañera. Muy bien. Pero sigo haciendo bullying.
cuando se expresan con un texto, tienen que saber que pueden aplicar esta lectura para facilitar la lectura. Entonces ha asumido una lectura distinta a la que tenían en un momento. Por el otro lado, se escribe, y aquí el saber conceptual sería las configuraciones sobre la mujer en la canción Cárgate, utilizando el subrayado. Por ejemplo, esto implicaría un trabajo, toda esa capacidad de esta clase sería más que suficiente para desarrollar. Aquí, por ejemplo, vemos un indicador que ha actualizado la parte ejecutiva, sin embargo, aquí vemos uno que ha actualizado, no que ha actualizado, sino que ha integrado los tres, son las tres direcciones. ¿Me explico, verdad? O sea, aquí los tres. Claro. Y esto me lleva a qué? Esto me lleva a desarrollar procedimientos. ¿Cuáles son los procesos, los pasos que voy a seguir para que el alumno desarrolle su ejemplo? Por ejemplo, primero, aquí, ¿cuál sería el procedimiento? Sería desarrollar para identificar la primera. ¿Cuál sería el procedimiento? Primero, lectura global. Leer totalmente el texto. O sea, leer todo para hacer idea. Segundo procedimiento. Configuraciones sobre la mujer. Entonces yo tengo que revisar el objeto de estudio, que en este caso es una de las canciones que estamos poniendo largas de la que está. Primero observa, ¿no? Para escribir, o sea, al final tienes que escribir primero observa, luego a lo mejor el texto si es trabajado, puede ser papeado para el texto bajo, si quieres seguir una representación analítica, de párrafos, y luego ya las ideas dentro del párrafo, siguiendo lingüístico, digamos, y psicolingüístico, que está trabajando las dos. Entonces, siguen en eso hasta que, con las redacciones que hagan luego ya con las comparaciones, con los ejercicios de contextualizar también y de identificar para ya lo que es la parte de la sociocultura o de sociolingüístico. Pero cuidado, aquí, por ejemplo, estaríamos en el campo del análisis, solamente del análisis, o sea, que aquí no hay interpretación. Por eso justamente el escriben tiene esta trabajo bastante con análisis. Ahora, la diferencia o la diferencia de interpretación también tiene que ver mucho con el aspecto cognitivo. Porque, por ejemplo, la vez dice la persona de abajo. A veces se trata de o de lingüísticamente, significado o comunicativamente. Y luego, cognitivamente, investigación de diferencia de clase. Que la mujer tiene fuera, por ejemplo, que se va con los ramos de la tierra. Son bien diferentes. En todo caso, los familiares según el consejo que va a determinar justamente ese nivel. Y eso se está llegando, se está direccionando luego para que vean quién escribe la canción, por ejemplo, ya vamos a entrar al plano del sociolingüístico, sociocultural, donde escribe, donde se llama porque escribe, cualquier motivo a escribir esa canción, bueno, la que es una cultural, y se puede trabajar fácilmente las tres dimensiones, Perfecto. Es lo que hemos dicho, ¿verdad? Hemos dicho que integra las tres, o sea, las acciones, las actividades que vamos a desarrollar y tienen que integrar la idea es integrar tanto lo cognitivo, comunicativo como lo sociocultural. Muy bien, entonces, esto que me plantea, me va a plantear después cuando evaluemos, tengamos claro la capacidad y los indicadores de sistema que se escribe. Un indicador de competencia de desempeño se caracteriza porque tiene el verbo de desempeño, tiene saber, ese es un saber integrado, es el saber conceptual, procedimental,
que está de la mano, se estructura en función de la parte actividad, lo que queremos tratar, y también en función al problema que nosotros queremos enfocar. La cognición se puede actividad, tomar conciencia de la necesidad de tomar posición frente al problema de la discriminación, para generar un cambio de actitud, por lo menos un desarrollo de una actitud que vaya de la mano con los valores de sociedad de la teoría, valores de igualdad, de equidad, de equilibrio, ¿cierto? Entonces, eso es. Bien, sugerencias, la primera es que si tienen claro el problema, el propósito y el contenido, todo lo demás es muy fácil de hacer. El propósito, para darle respuesta al propósito, el propósito siempre es qué es lo que, por qué hago esta clase, qué es lo que es la respuesta, para qué hemos yo desarrollar esta clase, qué es lo que busco desde el punto de vista cognitivo, qué es lo que busco desde el punto de vista cognitivo, por ejemplo, puedo usar que el estudiante sepa su real. Desde el punto de vista científico, por ejemplo, que contextualice el lenguaje, la situación comunicativa de los sectores. Desde el punto de vista sociocultural, por ejemplo, que tome posición frente al problema de la discriminación. ¿Cómo se dice? Ahora, esto explica por qué hoy por hoy todas las propuestas que tienen que ver con la competencia comunicativa la ubican como una competencia básica. La competencia comunicativa es una competencia básica transversal, interdisciplinaria. ¿Qué quiere decir esto? Que todos, bueno, estamos diciendo durante mucho tiempo, pero hoy por hoy ya con más fuerza científica, todas las asignaturas, todas las áreas pueden desarrollar la competencia, deben desarrollar la competencia comunicativa. Si estoy trabajando en ciencia, tecnología y ambiente, con una lectura de ciencia medio ambiente, por ejemplo, puedo hacer que los estudiantes lean y traigan ideas y también tomen conciencia de la importancia que tiene buscar el equilibrio con el medio ambiente, con el cuidado del medio ambiente. Entonces la competencia comunicativa es una competencia inherente a todas las áreas. No por nada, hoy por hoy, la OCDE, por ejemplo, o las organizaciones que evalúan las competencias profesionales, evalúan como competencia principal, una de las competencias básicas es la competencia comunicativa. Todos los profesionales tienen que tener desarrollado la competencia comunicativa. Saber comprender, saber producir y saber socializar el conocimiento. Bien, esto es lo que tenemos que hacer. Entonces, estamos en el modo de escribir las preguntas y tratemos de desarrollar eso en una hora y media que va a ser la que nos queda. Una hora y media nos queda. Es una sesión. Imagínense, para cuál es el recurso que vamos a estudiar, cuáles son los materiales que vamos a utilizar para la clase. La canción. La canción. Puedo utilizar para esta clase las 5 canciones, puedo utilizar una, puedo utilizar dos, queda al criterio del grupo. ¿Alguien quiere comprar las canciones? Me queda buena. No sé cómo no tengo la estamos en el texto no literarios y en esta canción. Por eso, yo no sé por qué nos damos en textos no literarios. Ese es texto no literario. ¿Ese es no literario? ¿No literario? No. ¿Cómo lo puedo? Si tuviera recursos estilísticos, sí. Pero esto no. Es un poco la discusión que tengo en la regla de los escritores literarios. ¿Qué literario y qué no es literario? Hay canciones que pueden pasar perfectamente como extremadamente literarias, como poemas. Las españolas. Que no se acercan, pero que nada, por ejemplo, lo que tenemos que pensar es los discursos. Y que estos procesos
Pues yo sí te he puesto plata. Sí, me acuerdo. Sí, te voy a traer papelito. Es un discurso popular. Es un discurso popular que es un tipo de ser contado casi como una anécdota antes de que sea considerado que comía como no literario. Una anécdota, una anécdota que pasa, una situación existencial que pasa desde alguien, una pareja, y que se cuenta a través de la canción. Entonces, diría que el concepto de que es literario no es yo sí vengo temprano. le pregunto a ustedes, Yo vengo a 8:30, 8. ¿qué es un texto literario y qué no es un texto literario? Que es la idea que los técnicos podemos contar en el libro. Justamente El texto literario los humanistas pensaron que lo literario tenía que ver con la forma. Por eso que hablan del concepto la literalidad, que es lo que hace un texto literario, la poeticidad es lo que hace a un texto literario. Pero ¿qué considera la poeticidad? ¿Qué considera la literalidad? Para los humanistas era el trabajo con el lenguaje, la solamente el lenguaje como relación significada, como si el lenguaje fuera abstraído de la situación de profundidad, como si el lenguaje no podía pensar en la cuestión cultural. Ahí aparece, por ejemplo, la figura del contexto, pero que desarrolla el contexto del grafo, de tal manera que una clase con la concepción formalista implicaba usar metáforas, una lista de cosas, porque eso era lo literario. El canon. Lo canónico. A partir de los años 50, el concepto de literario se transforma, y se replantea el concepto de ficción. Aparece el concepto de ficción que aparece desde Aristóteles, la poética de Aristóteles aparece el concepto de ficción como elemento que describe lo literario. Esos textos extraños, no llaman literario, porque la palabra literatura parece que es religioso, esos textos extraños que no reflejan la mímesis con la realidad, la palabra mímesis como representación de la realidad. Hay unos textos extraños que no son miméticos, son textos textos poéticos, y aquí por eso construye el grupo que se llama la poética de Aristóteles. Entonces se comienza a llamar poético a aquello que era sinónimo de representación imaginaria, ficticia, de ahí viene la palabra ficción. Pasan los rusos y dicen, ¿qué cosa es la ficción? La ficción de lo que tú me puedes decir es ficción. ¿Y por qué es ficcional? Porque tú me cuentas de vida lo que tú quieres construir sobre lo que me cuentas de vida. La ficción de cosas es una construcción y ahí comienza a discutir el concepto de lo real y la realidad. ¿Qué cosa es lo real y qué cosa es la realidad? Nosotros, en realidad, nos comunicamos a través de elementos de la realidad, no de elementos reales. Lo real, el lenguaje lo construye. Lo real es lo que existe. La realidad es el discurso construido sobre lo real. Por lo tanto, es interpretación. Entonces, en este contexto, todo lo que se dice es ficción. Por lo tanto, no tiene que ser porque el lenguaje es simbólico. Desde la época de se hablaba de una propiedad del lenguaje que está el hecho de que no existe relación directa entre el significante y el significado. Esto se llamaba, ¿cuál es la propiedad del lenguaje? ¿La propiedad del libro? La propiedad se llama la propiedad. Arbitrariedad. El significado no arbitrario, porque no hay una
Hasta el 19. Hasta el 19, dijo. 19. Yo lo tengo, sí.